Y estamos grabando, y entonces hoy en principio tenemos que abordar el tema de el control de acceso, digamos, es la parte del DCL. Hemos visto ya varias siglas, pues SQL, que es lenguaje de consulta estructurado, el DQL, que es la parte del SELE, el DDL, que es la creación de las estructuras de datos, de las tablas, de las vistas, de los índices, y nos tocaría ver eso, el DCL, el lenguaje de control de datos, ¿vale? Que es referido ahora veremos, a usuarios y permisos. Pero antes, y dentro de la presentación ya os diré por qué también dedicamos menos tiempo al DCL, me gustaría que hiciéramos, porque alguno me lo ha pedido, que hiciéramos algún ejercicio del juez de la unidad 4 antes de pasar oficialmente a la unidad 5, aunque algunos ya habéis pasado. Vale, entonces tengo por aquí, un ejercicio del juez que además nos sirve para, no lo tenéis directamente vosotros en la actividad, pero bueno, así nos sirve no solo para repasar el DDL, sino también pues una pequeña pincelada de repaso de cómo transformaríamos un subesquema de un diagrama entidad-relación al esquema relacional correspondiente. En este caso tenemos una relación 1n, que un partido político puede tener varios candidatos dentro de sus listas y cada candidato solo puede pertenecer a un partido político, y es candidato siempre y cuando pertenezca a un partido político. Entonces dice que es una relación 1n total. Dijimos que había algunas reglas básicas, una de ellas es que cada una de las entidades se convierte en una tabla con sus atributos, con su clave primaria, que está definida aquí en negro, y luego en las relaciones, en principio, una relación 1n, lo que se hace habitualmente es propagar la clave, pasar la clave primaria de uno como clave ajena de la otra tabla. Entonces, en este caso, es una relación 1n, y además nos dice que había otra opción, que era crear una tabla intermedia, pero eso era en el caso de que la propagación de claves generara muchos valores nulos. Si yo aquí pudiera tener candidatos libres, ¿vale?, sin que pertenecieran en ningún partido, listas abiertas, pues entonces aquí habría un 0, y si esos candidatos no fueran la excepción, sino que hubiera muchos, pues posiblemente sería mejor opción crear una tabla de aquellos candidatos que sí pertenecen a algún partido y dejar el resto simplemente aquí en esta tabla, ¿vale? Entonces, en este caso, como no se generan valores nulos, cada candidato tiene que pertenecer a un partido político, pues entonces propagamos la clave. Y la clave que propagamos tiene que ser esta, de partido. Como cada candidato solo puede tener asociado un partido político, en cada fila de candidatos solo va a tener asociado un C partido, que es lo que hay ahí. En cambio, si pasáramos esta clave primaria al otro lado, cada partido tendría asociados varios DNIs, y como en el modelo relacional no se puede tener un atributo multivaluado, pues no sería posible. Vale, entonces, dos tablas únicamente, cada una con sus atributos, con las claves primarias que vienen en negro, y además este C partido aparecería aquí como clave ajena. ¿Vale? Entonces tendríamos que hacer, lo tengo por aquí ya preparado para intentar hacerlo un poquito rápido. Tendríamos que hacer el create table, una era partidos, y aquí vendrán sus atributos, y otra es y otra hemos dicho que era candidato, también tendrá sus atributos. ¿Qué es mejor, hacerlo directamente en el DDL, o sería mejor hacerlo primero con el DDIV, crear la tabla?
la tabla. Lo que está claro es que ambas cosas se os van a exigir. En muchas ocasiones tendré que poner directamente la sentencia y en otras ocasiones utilizar el entorno gráfico, con lo cual conviene tener habilidad con los dos. Yo podría crear simplemente la de partidos aquí, pues para hacer una en DDL, y podría hacer la otra directamente desde el dbeaver, ¿vale? Vamos a crear aquí con el dbeaver la tabla candidata. Vale, ya está, y aquí que no me aparece ahora directamente, pero por aquí tengo las columnas. Vale, vamos a empezar en principio por la de partidos y luego creamos la de candidatos en el otro, en el gestor directamente gráfico. ¿Cuáles son los atributos que tenemos para partidos? Pues yo copio aquí hasta escaños. Estos son los atributos que va a tener partido. ¿Vale? Entonces, número entero, pues aquí int o integer. Siglas hasta 30 caracteres, pues varchar 30. El otro, denominación hasta 100 caracteres, pues varchar 100. Votos, número entero, pues aquí int. Escaño, número entero, también. Y separando cada uno de los atributos, pues su coma. Ya tengo los atributos, en principio, que forman parte de esta tabla. Habría que especificar que el cPartido es primary key. Bueno, y vamos otra vez a continuar con el ejercicio, que sería este. Vale. Si lo hago en el entorno gráfico voy a tardar un poquito más, así que casi, bueno, DNI 10, 30, nombre, apellidos y posición de lista. Venga, pues el otro. Entonces aquí tendría que ir creando las columnas, que una sería DNI, que es tipo varchar. Aquí vamos a ponerle 10, parece que era. Vale, que va a ser nada, esto nada, no nulo. Ahora le pondremos que va a ser la clave primaria. Luego tenemos otra columna, nombre y apellidos. Varchar también de 30 seguramente. A ver, 30, apellidos de 50 y posición en la lista. Ahora le pondremos el nulo o el no nulo, porque algunos de ellos sí que lo son. Apellidos. Este era de 50 y posición en la lista, que va a ser de tipo entero. De momento así, ¿vale? Uno con los datos directamente ahí, otro con el entorno gráfico. Me da igual, porque al final lo que vamos a hacer es crear una sentencia o una o más sentencias de DL. Lo siguiente sería, dice no genera valores null, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es propagar la clave. La clave primaria de cPartido la tenemos que pasar a candidato, hemos dicho, y nos dice, nos especifica el enunciado que con el mismo nombre. Así que este cPartido con el mismo tipo de dato también lo vamos a pasar y lo vamos a definir como clave ajena. Aquí es la clave primaria, pero necesitamos un atributo más, que sea cPartido, que va a ser del mismo tipo, ¿vale? Y lo tenemos que crear, bueno, tenemos que crear la restricción de clave primaria primero sobre, ¿vale?, con el DNI, y la restricción de clave ajena
Lo que pasa es que como no está hecha todavía la tabla, en realidad aquí no la vamos a poder crear. Tendríamos primero que generar este script entero, ¿vale? Para poder crear la tabla. Para poder crear esta clave ajena, porque ahora mismo si le digo nueva clave ajena no me va a poner la referencia de candidato, no está ni siquiera la tabla de partidos, es decir, que hasta que no tenga terminada esta tabla de partidos no puedo crear la clave ajena, ¿vale? Vamos a terminarla porque nos dice cuáles son los valores null y nos dice que las claves primarias y claves ajenas, el valor por defecto de la columna posición lista es el 1, ¿vale? Entonces eso ya lo podemos hacer. En este caso tendríamos que hacerlo por aquí porque la posición lista es una de las columnas y hay que darle el valor por defecto. A ver. El valor por defecto se lo damos aquí. Venga. 1. Lo siguiente sería: todos los datos son obligatorios excepto las columnas votos y escaños, ¿vale? Entonces todos hay que ponerle non null excepto a estos dos. Es decir, que DNI, bueno, DNI no va a ser null porque va a ser clave primaria, pero nombre tampoco va a ser null, apellidos tampoco, ni posición lista, ni cpartido. Y en la de partidos, la clave primaria nos falta, siglas va a ser not null, denominación también not null, y votos y escaños no hace falta. Y nos queda una condición simplemente, que es un check que dice: el valor de cpartido deberá ser siempre mayor que 150.000. Cpartidos tenemos dos, pero como uno va a ser clave ajena, ¿vale? Uno va a ser, digamos que solo tenemos que definir esa restricción aquí, porque el otro va a ser clave ajena y no va a admitir valores que no estén aquí. Así que primero habrá que poner el valor correcto en cpartidos de la tabla partidos y luego seguro nos aseguramos que el valor que tenga en candidatos va a cumplir la misma restricción. Entonces vamos a hacer un check en cpartido y eso lo podemos hacer una vez creada la tabla. Podríamos terminar la tabla aquí y con el alter table, ¿vale? Nos vendría igual, o podemos hacerla, ya que todavía no la hemos creado, podemos hacer el check aquí al final como una restricción de tabla, o incluso lo podríamos haber creado aquí, este partido, pero bueno, lo vamos a hacer aquí diciendo que se tiene que cumplir la condición de que cpartido sea mayor que 150.000. ¿Vale? Aquí ya terminaría. Esta ya la podemos crear. Se ha creado de momento correctamente. Vamos a ver si las restricciones son las que necesitábamos. Y entonces esta ya la podríamos... Vamos a crear la clave ajena que nos faltaba. Vamos a tener que hacerlo otra vez, que se actualice, porque si no... Entonces lo que vamos a hacer es dos sentencias. Primero creamos la tabla, ¿vale?, con la restricción de clave primaria, pero todavía sin la restricción de clave ajena. Esto sería lo que nosotros hemos utilizado. Le he puesto identidad a alguno. Bueno, lo voy a hacer aquí. No genera nada. Esto nada. Que le habré dado antes. Y la vuelvo a ejecutar esta. Y luego podríamos hacer la clave ajena, o directamente, ya sabéis que aquí yo podría decirle que esto referencia a la tabla partidos y dentro de partidos a cpartido, ¿vale? Y me ha creado. Tengo las dos tablas creadas. Eso es lo primero que tengo que hacer. Mi respuesta, la que yo creo que es respuesta correcta, sería esta, ¿vale? Esta es la que en principio llevaría el juez, pero primero
primero es mejor que lo pruebe aquí. No solo que no me ha dado error, sino que ahora lo que voy a ejecutar son las condiciones en las que se va a ejecutar el juez. Es decir, yo me vengo al juez y me dice, para saber si eso está bien o mal, el juez lo que va a hacer es todos estos insert. Va a intentar hacer todas estas sentencias y lo último siempre va a ser, en el juez siempre va a ser un select, la última sentencia va a ser esta. ¿Qué intentamos con todas estas sentencias? Saber si se han creado o no se han creado bien las restricciones. Entonces, todo eso, que creo que he copiado, a ver, por si acaso, lo voy a poner, bueno, las dos tablas ya están. Vamos a ver si todas estas sentencias se cumplen. Terminando, vuelvo a repetir, con esa última. Entonces yo empiezo a ejecutar una a una. Y esta me dice que no. La primera no se cumple porque le he puesto 1000 y hay una restricción intencionada que tiene que ser de más de 150.000. Entonces yo voy poniendo eso en el juez para saber si habéis puesto todas las restricciones. Entonces, esta no se ha logrado, esos datos no se han logrado introducir en la base de datos, ¿vale? Con lo cual, luego las filas que sí se han logrado introducir serán estas, las que hayan cumplido con las restricciones. La segunda, lo intento, dice no, estoy intentando enviar valores null a dos atributos que no pueden ser null. Y como yo los he tenido en cuenta, esta sentencia tampoco se ejecuta. La siguiente, esta sí, esta es una de las que luego tienen que salir. Una más, ¿vale? Esa no se ejecuta porque la clave estaría duplicada y como lo he definido como clave, no se ejecutaría, ¿vale? Y así estaríamos insertando y viendo cuál cumple y cuál no cumple las restricciones. Y yo ahí me puedo dar cuenta de si he cometido algún error antes de llegar al final. Entonces, cuando he ejecutado todas y cada una de las sentencias, mira a ver el select que me da. Si el select que me da el resultado es el mismo, 150.000, 1 y 2, si es el mismo que el que espera el juez, es porque posiblemente, ¿vale?, muy probablemente las dos tablas que yo he creado son las correctas, ¿vale? Entonces esa sería o bien todo directamente a través del DDL, o bien una mezcla entre DDL y entorno gráfico, que vuelvo a repetir, que no es que sea simplemente una ayuda, sino que son entornos que debéis manejar convenientemente. Cuando yo considero ya que no tengo ningún error porque lo he probado en Deviver, es más fácil que esto no salga bien, ¿de acuerdo? Entonces ese sería mi consejo a la hora de resolver cualquier ejercicio de esa unidad 4. Combinar siempre DDL, que lo tenéis que saber manejarlo, ¿vale?, con entorno gráfico, que os va a ayudar en vuestro trabajo, que en muchas ocasiones os ayudará. Y probar, evidentemente, porque siempre será más específico los errores de Deviver, la información que podáis obtener de Deviver será más específica que la que podáis obtener del juez si lo hacéis directamente. Eso es el primer apartado que quería yo comentaros antes de entrar en esto. ¿Alguna duda con todo lo anterior? Vale, pues lo siguiente sería eso, introducirnos ya al lenguaje de control de datos, que yendo un poquito rápido, ya veréis por qué. Dice que permite controlar el acceso a los objetos. Es decir, yo voy a tener en los datos, la base de datos es algo que hay que proteger, es algo que a lo que se debe acceder, pero a lo mejor no todo el mundo tiene que poder acceder. Nosotros sí, porque estamos utilizando una base de datos en nuestro propio ordenador, con nuestros propios datos, con lo cual podemos hacer lo que queramos. Y entonces estamos teniendo acceso prácticamente a todo, si no todo, ¿vale?
Pero eso no es lo normal. Lo normal es que nosotros formemos parte de una empresa que gestiona multitud de datos o que gestiona los datos de otras empresas, y entonces no podemos tener ni siquiera nosotros, aunque seamos miembros programadores de la empresa, seguro que no tenemos acceso a todos esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, la base de datos, los datos que hay dentro de la base de datos hay que protegerlos. Y para protegerlos es para lo que utilizamos los usuarios o los roles. Veremos que en Postgre están muy ligados unos a los otros, y utilizamos los permisos. Es importantísimo, es importantísimo. Ahora, a ver, que esto le falta una cosilla. Sí, mejor. Pero aquí os digo que, bueno, si es muy importante, tiene mayor interés para los administradores que para los desarrolladores. Vosotros sois desarrolladores, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, os incumbe también el cumplimiento de la seguridad, pero posiblemente vosotros no dediquéis mucho tiempo a gestionar la seguridad de una base de datos. Porque digamos que vosotros vais a estar aquí, ¿vale? O en una aplicación web, o en una aplicación multiplataforma, o una aplicación móvil. Entonces, vosotros vais a dar servicio a usuarios que se conectan a vosotros, ¿vale? Pero no vais a dar servicio a usuarios que se conectan directamente a la base de datos. Vosotros vais a estar en medio, aquí, una aplicación web, móvil, multiplataforma, de escritorio, lo que sea, que esa aplicación es la que se conecta a la base de datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hubierais hecho la plataforma EAD murciaeduca.es, vosotros, cualquiera de vosotros, es usuario de esta plataforma. Pero en cambio ninguno de vosotros está accediendo. Cuando veis uno de los cursos, cuando veis el curso de base de datos, no es porque hayáis accedido directamente a la base de datos a recoger esos datos, sino porque vosotros le habéis dicho a la aplicación quiero los datos del curso de bases de datos, y la aplicación ha ido a cogerlos, pero las credenciales que se utilizan aquí en este enlace son distintas, ¿vale? Y fijaos que solo hay una línea, porque solo se utiliza una credencial para cada una de las aplicaciones, aunque en nuestro caso a lo mejor hay 200.000 usuarios, ¿vale? de Moodle, de la consejería de EAD. Aunque hubiera 200.000 usuarios de EAD, a la base de datos solo se genera un usuario. Solo hay un usuario accediendo a la base de datos. Y esto posiblemente sí lo hagáis vosotros. Pero ¿a qué se limita lo que vosotros hacéis? Se limita a crear un usuario para acceder a la base de datos de una aplicación. No empezáis a dar privilegios a este distinto de este porque este es administrador y este no lo es, ¿vale? Solo generáis un usuario para el acceso a la base de datos. Luego sí, luego le tendréis que dar distintos privilegios para acceder aquí, porque evidentemente si os conectáis vosotros al curso de base de datos no es lo mismo que si me conecto yo al curso de base de datos. Tengo más posibilidades, pero a la base de datos siempre se conecta un solo usuario creado explícitamente para gestionar esa aplicación. No sé si veis la diferencia. No se conectan los usuarios directamente a la base de datos, sino que se conectan a una aplicación, y esa aplicación solo utiliza siempre las mismas credenciales de acceso a la base de datos. Con lo cual, ¿qué vais a hacer vosotros en la mayoría de los casos a la hora de estar desarrollando una aplicación que debe tener acceso a una base de datos? Solo vais a crear un usuario y le vais a decir, este usuario tiene todos los privilegios. No vais a separar. Entonces, evidentemente, yo os voy a dar un repasillo de lo que se puede hacer con los usuarios y los privilegios, en este caso en Postgre, ¿vale? Pero sin profundizar demasiado, porque vuelvo a repetir, cuando lleguéis a la empresa, ¿vale?, y tengáis que hacer una aplicación, como mucho vais a hacer crear un usuario y darle todos los privilegios, y ahí se acabó la administración. Lo que en principio a vosotros lo que vais a tener que hacer no quiere decir que el título diga algo más, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que para mí va a ser mucho más importante
que esta gestión la hagan los administradores y que vosotros hagáis esta, pues sobre esa idea es sobre la que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, sí que evidentemente se puede crear usuarios y yo podría crear multitud de usuarios, todos los que quiera. Ya sabéis que ahora mismo solo tenemos, aparte del usuario Postgre, pues tenemos el usuario alumno. Solo tenemos esos dos, pero podemos crear otros usuarios. Para crear usuarios, eso sí, hay que tener el privilegio de crear usuarios. Con lo cual, el alumno no puede crear usuarios. Si yo quiero crear un usuario, tendré que conectarme como Postgre, como administrador, y entonces crear a ese usuario. ¿Vale? Lo vamos a hacer ahora. Nos conectamos como Postgre, como os he dicho, nos metemos dentro de la base de datos, vemos los usuarios que hay y creamos uno. Fijaos que para Postgre un rol y un usuario viene a ser lo mismo, ¿vale? Digamos que aquellos usuarios que se pueden conectar a la base de datos son aquellos que tienen rol, ¿vale? Con la propiedad login y que evidentemente tienen una contraseña para poder conectarse, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esto en un terminal, que lo tengo aquí. Luego nos meteremos otra vez ya sabéis que la contraseña de Postgre es la misma en este caso. Nos metemos en PSQL, Postgre tiene su propia base de datos y ahora vamos a hacer el /du y como veis tenemos un usuario alumno con poquitos privilegios y un usuario Postgre que este sí lo tiene todo, ¿vale? La posibilidad de crear bases de datos, la posibilidad de crear roles, es decir, otros usuarios, y de administración. Vale, eso sería, le damos a la Q para salir de ahí. Si ahora creamos un usuario más, vuelvo a repetir, utilizando para ello el usuario Postgre, me ha permitido crearlo. Si volvemos a ejecutar el /du, pues ya tenemos un usuario limitado por aquí, ¿vale? Que evidentemente pues tampoco tiene privilegios. Esa sería la creación, en este caso, de un usuario cuyo nombre es usuario limitado, que puede autenticarse, es decir, nosotros ahora podemos intentar acceder a la cuenta de ese usuario, ¿vale? Porque ya le hemos dicho que puede hacer login y que su contraseña es RMI Juegos. Bien, lo que pasa es que, claro, ¿a qué base de datos se puede conectar? Ahora mismo el usuario limitado no se puede conectar a ninguna base de datos, porque no tiene permisos en ninguna base de datos, ¿vale? Entonces todavía lo tiene un poquito difícil. Aunque exista, como hemos visto, con el DU hemos visto que el usuario existe, ¿vale? Si yo quisiera modificarlo, pues darle más privilegios, no, cambiarle las condiciones de acceso, ¿vale? Yo le puedo quitar el login o puedo establecer un límite en su conexión, ¿vale? Ya sabéis que hay formas, por ejemplo, de asegurar de que un mismo usuario a lo mejor no puede estar conectado 5 veces a la vez. Hay que llevar cuidado con eso, porque las conexiones se pueden crear varias a la vez, pero bueno, yo puedo establecer ciertos límites en los recursos que puede consumir, ¿vale? Y podría incluso decir, vale, este usuario tiene acceso durante 10 días, pero ya a partir de ahí ha hecho su trabajo y ya no lo necesita más, o crear otro superusuario, ¿vale? Que eso evidentemente es bastante peligroso, ¿de acuerdo? Aquí, o permitirle crear base de datos y crear usuarios. Si yo permito a este usuario, hemos dicho que ahora mismo no tiene base de datos, pero si yo le permito el acceso, pues podría ya crear base de datos. Y como hemos visto en la creación, en el DDL,
Cada vez que yo quiera crear es con el create, cada vez que quiera modificar es con el alter y cada vez que quiera borrar pues será con el drop. Pues lo mismo, si existe el usuario, pues lo puedo borrar, ¿de acuerdo? Eso lo podemos hacer también y podemos probarlo aquí. Y volvemos a tener únicamente los dos que teníamos inicialmente. Vamos a dejarlo porque luego lo vamos a necesitar. Creamos el rol, ¿vale? Que vuelvo a repetir que de momento no tiene permisos, entonces no puede hacer gran cosa, pero vamos a intentar que sí que pueda hacer. Entonces, para eso lo hemos creado y de momento ahí lo dejamos. Vale, lo importante es crear usuarios distintos. Vuelvo a repetir, lo que nosotros crearíamos para una aplicación, para cualquier aplicación que luego accede a base de datos, lo lógico es que sea un usuario con permisos, de hecho con todos los permisos, con todos los privilegios, ¿vale? Y asociamos entonces privilegios utilizando el comando grant. Grant es otorgar privilegios. Y tenemos que decir cuál es la lista de privilegios que vamos a otorgar. ¿Qué haremos nosotros? Pues posiblemente siempre hagamos grant all, que sería a este le permito hacer cualquier cosa en la base de datos que utilizo para gestionar mi aplicación, ¿vale? Entonces eso sería lo habitual, el darle todos los privilegios. Y tengo que decirle dónde le voy a dar y a quién se los estoy otorgando, ¿vale? Si es con tablas, ¿vale? Porque también puede ser en el esquema, y creo que tenemos un ejemplo luego para darle a todas las tablas de un esquema. Y dice que la lista de privilegios sobre una tabla que podemos hacer, pues ¿cuál puede ser? El select, que para consultar, no puede modificar, y luego ya los otros son para modificar datos. Es decir, yo le puedo permitir a ese usuario que inserte, que meta nuevos datos, que actualice los datos existentes, que los borre o que borre algunos de los datos existentes o que limpie la tabla. El truncate este es para limpiar la tabla que yo le especifique ahí. Entonces, un ejemplo, varios, pueden ser los que veis aquí. Es decir, ya hemos creado el usuario limitado y ahora nos podríamos conectar, ¿vale?, para que nos pida la contraseña, al host al que nos queremos conectar y a la base de datos, ¿vale? Es decir, si yo cojo esto, le estoy diciendo salimos de aquí antes. Te estoy diciendo, utiliza PSQL para conectarte como usuario limitado, ¿vale? Pídeme la contraseña y conéctate al equipo local, porque nosotros podemos utilizar PSQL también para conectarnos a uno remoto. Y de entre todas las bases de datos que tiene ese servidor local, a HR. Me pide la contraseña. La contraseña hemos dicho que era RIM juegos. ¿Vale? Y ya estamos conectados a HR, pero como usuario limitado. En HR puede hacer cualquier cosa el alumno, ¿vale? Por ejemplo, select asterisco from departments. No. Este no. Si hubiera sido el alumno el que se conecta a HR, sí. Pero si es este usuario, no puede hacer toda la consulta, ¿vale? El select asterisco from departments no puede. O from employees o from lo que sea, porque no le hemos concedido ningún privilegio. ¿Vale? No tiene privilegios. Vamos a ver cómo le asignamos esos privilegios y entonces, ¿vale?,
¿vale? La asignación de privilegios sería, por ejemplo, vamos a permitirle que haga select en empleados, ¿vale? Y si nos fijamos es el privilegio en la on y en la tabla a el usuario limitado. Es decir, si yo ahora hago ese otorgamiento de privilegios, bueno, pero lo tengo que hacer, perdón, evidentemente aquí no, porque yo no puedo, si no tengo privilegios siendo usuario limitado, pues no puedo concederlo. Entonces vamos a abrir otra terminal con alguien que sí tenga esos privilegios. En nuestro caso, pues mejor Postgre. Vamos a conectarnos y ahora le damos esos privilegios. ¿Vale? Nos hemos conectado como Postgre esta vez, como usuario Postgre, que es este, y en este caso la base de datos HR. Evidentemente Postgre se puede conectar a cualquier base de datos y de esa base de datos le estamos dando el privilegio de select en la tabla empleados al usuario limitado. Ahora mismo tengo dos conexiones, una con el superusuario aquí y otra con el usuario limitado aquí. Si ahora intento hacer el select asterisco from employees, ya sí que me deja. Pero si intento hacer el de departamentos, pues me sigue sin dejar, porque solo le he dado permiso para que lea en una de las tablas, no en las dos, ¿vale? O no en todas las tablas. Ese sería el privilegio de select. A ver, aquí. Bueno, si le pongo el fetch first 5 rows only, pues ya está, pues en vez de tener que darle a la Q para salir, que me ponga solo 5 filas. Ya están las 5 y hasta ahí se queda. Vale, eso sería entonces el cómo otorgar el permiso de select. Bien, si pruebo con otro, aunque sea en la misma tabla, si pruebo con otra operación que no sea la de ver datos, la operación de inserción ya la veremos en la próxima unidad, que es para añadir nuevos datos a una tabla, en este caso a las jobs, pues no tendría permisos. Si intento a intentar esa acción con el usuario limitado, con lo cual me da el error correspondiente. Si yo quiero que pueda insertar en jobs, pues entonces le tendré que dar los permisos al menos de inserción, y se los tengo que dar desde alguien que tenga esos permisos y los pueda conceder, no solo que los tenga, sino que además se los pueda dar a alguien más. Podría haber hecho solo esto, si es que solo quiero que pueda insertar y que no pueda modificar. Vamos a dejarlo, o le puedo dar todos y entonces ahora sí ya me permite insertar, que antes no me permitía. Vale, eso sería entonces otra opción de añadir varios privilegios de una vez. En este caso hemos añadido 5 privilegios de una vez. Y que eran privilegios, le hemos dicho que puede insertar, pero también le hemos dicho que pueda borrar, ¿vale? Y puede borrar. Bueno, para dejarlo como estaba vamos a darle aquí, ¿de acuerdo? Pero ha podido borrar, ¿vale? Entonces sí que le hemos dado varios privilegios de una vez. Y hemos dicho que podríamos darle todos los privilegios de un determinado esquema, por ejemplo. Y entonces le decimos
que puede seleccionar, ¿vale?, el privilegio de ver, visualizar los datos de todas las tablas en el esquema public, ¿vale? ¿A quién? Que es al usuario limitado. Y lo que os decía, no es solo que tenga permisos para leer, sino que el que concede tiene que tener los permisos para conceder permisos, no tiene que tener solo ese permiso. En este caso, para conceder un permiso y que además ese otro lo pueda conceder a otros usuarios, hay que darle el with grant option. Al poner esta cláusula, usuario limitado no solo podría ver, sino que podría decir, pues ahora hay otro usuario al que le quiero conceder esos permisos, ¿vale? Eso tiene que ser con el with grant option. Entonces, si yo cojo esta sentencia y le digo que voy a darle al usuario limitado, a ver que se me va, al usuario limitado le estoy dando la posibilidad de ver los datos de todas las tablas en el esquema public de HR en este caso. Eso no puede ser porque se lo tengo que hacer aquí, ¿vale? Ahora sí, este era el usuario limitado y ahora lo que pasa es que sí puede hacer, por ejemplo, el de employees, ¿vale? O puede hacer ya el de departments o cualquier otro. De jobs tiene permisos para todos, ¿vale? Todas las tablas del esquema public, en este caso de la base de datos HR. Muchas veces lo que se hace es eso, crear una vista y entonces le damos permisos para que vea los datos de la vista, con lo cual en una vista ya sabéis que podemos ocultar datos más o menos sensibles, ¿vale? Pues en una vista de usuarios que no se puedan ver las contraseñas, el select que yo hago, en vez de hacer un select asterisco, pues entonces elijo pues select nombre y apellido, pero la contraseña no la visualizo. Entonces esa es la forma de otorgar privilegios, un determinado privilegio en una tabla, varios privilegios a la misma tabla o todos los privilegios a todas las tablas. Sería lo mismo si yo le digo, en vez de grant select, pues le digo grant all, pues ya no solo tiene la posibilidad de no solo tiene la posibilidad de insertar en jobs, sino que puede actualizar, ¿vale? Hemos puesto valores de CH. Bueno, vamos a borrar este, pero sin el rollback, ¿vale? Puede borrar o puede actualizar. Que jobs hay un segundo. Vale, ya hay un TCH, que es teacher. Pues vamos a ponerle otro que es TCA. Con el begin primero, que si no bueno, me lo permite, pero me está dando otro fallo de que hay elegido. A ver si hay alguno que no exista o que no me suena. Seguro que...
nombre del ID o el min salary. ¿Vale? Ese sí me lo deja. Con lo cual, lo que queríamos demostrar era simplemente que le hemos dado todos los privilegios en todas las tablas del esquema public, que es más o menos lo que haréis vosotros constantemente, ¿vale? Y lo hemos hecho dando el grant all on all tables in un determinado esquema a un usuario. Ya el with grant option seguramente para ese usuario que nosotros vamos a utilizar normalmente en una aplicación que estemos desarrollando no será necesario, ¿vale? Esa será la operación que más veces ejecutéis seguro. ¿Cómo le quito privilegios a un determinado usuario? Pues el grant es para otorgarlos, el revoke es para eliminarle esos privilegios, revocar esos privilegios. Y se utiliza pues más o menos igual, el revoke con el privilegio que voy a quitar, o si le voy a quitar todos, ¿vale? En qué tabla, o en todas las tablas de un determinado esquema. Y ahora lo único que cambia un poquito y que nos da más de un error porque no nos acordamos es que cuando yo estoy haciendo el grant es con el to, ¿vale? To y el nombre del rol, y en cambio cuando se lo estoy quitando es el revoke con el from, ¿vale? Pues muchas veces vamos un poco rápido y no nos acordamos de que para quitar es el from, pero bueno, tampoco tiene mayor trascendencia, nos sale el error y se lo volvemos a hacer con el from, ¿vale? En este caso, si yo le quito la opción de select en jobs al usuario limitado, evidentemente en la sesión donde tengo estoy conectado como Postgre, como el superusuario, le vamos a quitar entonces la opción de select en job desde Postgre, sí. Al usuario limitado se lo hemos quitado, y cuando intente hacer el select de job que estaba por aquí, pues ya no lo tiene, se lo hemos retirado. Tenía todos, le hemos retirado uno, sigue teniendo evidentemente permisos sobre las otras tablas porque no le hemos quitado más tablas, ¿vale? Si le quito ahora todos, igual que le hemos dado el grant all, pues le podemos hacer el revoke. All on all. Y ahora from. Evidentemente ya no puede ser con grant option, porque si le estamos quitando el privilegio, pues le tenemos que quitar también el privilegio de otorgárselo a otros. Ya no podemos ni en departments, ¿vale? Que antes sí que podíamos, ni en ninguno, y evidentemente tampoco podremos insertar ni actualizar ni nada, ¿vale? Entonces le hemos otorgado uno en una tabla, varios en una tabla, todos en una tabla, todos en todas las tablas, y luego hemos hecho poco más o menos lo contrario, eliminar uno de una tabla, un privilegio de una tabla, o eliminar todos, en este caso ya de un salto, todos de todas las tablas. Y esa es la gestión que nosotros os vamos a impartir, y en principio a poder exigir, aunque no hay ejercicios, porque no se pueden hacer en el juez, porque no podemos pedir darle todos los privilegios a un usuario dentro de la base de datos que gestiona el juez, que si no se podría liar. Entonces ejercicios en el juez no hay. Ya veis que es poco más o menos grato en todas las tablas de un esquema, crear un usuario y darle todos los privilegios. Bueno, y con esto llegamos al final de la tutoría. ¿Alguna pregunta así en último momento? Y si no...